Ocultos por la oscuridad de la noche, buscan los tesoros de los faraones, tal y como lo hacían hace milenios. El afán por el oro los conduce a las cámaras mortuorias más profundas. Solo rara vez encontraron un rey y sus tesoros intactos. Interrumpieron el descanso de los muertos. ¿Acaso estos se vengaron de su profanación? Muchos de los intrusos murieron de forma inexplicable. Nació una leyenda. La maldición de los faraones. La sabiduría oculta de los antiguos egipcios. El Valle de los Reyes en Luxor, último lugar de descanso de los faraones. Se sabe que una vez estas cámaras mortuorias estuvieron repletas de lujosos adornos, suntuosa decoración para la vida en el más allá y un eterno punto de atracción para los saqueadores de tumbas. Cuna, un pueblo sobre las tumbas, tumbas de aristócratas y altos funcionarios, todas vacías, saqueadas sin ningún escrúpulo. A lo largo de generaciones muchas familias vivieron del robo de tumbas. Construyeron aquí en los dominios de los muertos para poder buscar sin ser molestados. Desde comienzos de este siglo, sin embargo, los saqueadores de tumbas tienen unos serios competidores, los arqueólogos. Asistidos por hordas de ayudantes, revolvieron la tierra egipcia. Encontraron muchas tumbas, casi todas vacías, expoliadas hace ya siglos o incluso milenios. Una decepción tras otra. Y entonces, en 1922, el gran hallazgo. El inglés Howard Carter llevaba años buscando infructuosamente por estos lugares la tumba del faraón Tutankamón. Pero solo lo consiguió cuando escuchó el consejo de la familia Rasul, dedicada al saqueo de tumbas. Las excavaciones clandestinas se habían vuelto imposibles. El gobierno hizo vigilar estrictamente el valle. Aquí un control estatal, allí el conocimiento de los iniciados. Esta es la tumba de Tutankamón. Mi padre se la mostró a Howard Carter. El orgullo de los Rasul. El 4 de noviembre de 1922 se desenterró la entrada de la tumba de Tutankamón. Comienza la mayor aventura arqueológica. Imágenes originales del día de la apertura de la tumba. Como invitados especiales, científicos, políticos y personalidades de todo el mundo. Howard Carter a la derecha y su patrocinador Lord Carnarvon, ante el mayor triunfo de su vida. Ambiente de euforia. Tan solo uno, el egiptólogo Weigall, siente escrúpulos ante la apertura de la tumba y advierte. Como el Lord siga, solo le doy 6 semanas de vida. ¿Miedo de la profanación? Aquel día nadie tuvo en cuenta el comentario de Weigall. Todos estaban fascinados por la tumba de Tutankamón. Hace más de 3000 años, los sacerdotes introdujeron por estas escaleras en las cámaras rocosas incalculables riquezas. Superaron todo lo visto hasta entonces. En la antecámara se encontró todo un derroche de joyas, muebles y objetos prácticos de oro y maderas nobles. Alimentos y exquisitas esencias. El joven faraón había sido equipado majestuosamente para su vida en el más allá. Casi a diario, titulares y fotos sensacionales para la prensa mundial. De pronto comienzan a aparecer noticias sorprendentes. 19 de marzo de 1923, Carnarvon enfermo. 20 de marzo, ligera mejoría. 21 de marzo, continúa la mejoría. 22 de marzo, sigue bajando la fiebre, estado de salud satisfactorio. 26 de marzo, avanza la curación. 27 de marzo, esperanza de una rápida recuperación.
30 de marzo, grave pulmonía. El 5 de abril, Lord Carnarvon muere en el Cairo al cabo de 6 semanas, como había vaticinado Weigall. Tenía 57 años. La tumba del Lord en su castillo inglés de Highclere. Pronto surgieron rumores sobre su repentina muerte. En un principio se habló de la maldición del faraón. ¿Debía morir por haber interrumpido el descanso del difunto rey? Aquí en Highclere Castle aún vive hoy día su hijo. En una entrevista concedida en 1981 relató cómo su padre sufrió una afección pulmonar tras un accidente de tráfico, por lo que decidió pasar el invierno en Egipto. Pero su estado entonces no fue alarmante, lo que hace más incomprensible las condiciones de su muerte. Voy a contarle todo lo que sucedió. Me acuerdo como si fuera hoy de todo el proceso de su muerte. Le picó un mosquito y al afeitarse con una vieja hoja se abrió una pequeña herida. Durante la comida dijo que se sentía mal. Al día siguiente le bajó la fiebre y se encontró mejor. Y volvieron a las excavaciones. Pero esta vez se sintió mucho peor. Y mi hermano decidió llevarle a El Cairo. Llamaremos a los mejores médicos que haya allí. Pero en aquella época no se conocía la penicilina. De lo contrario, probablemente aún viviría. ¿Qué sucedió? Fue a El Cairo. Los médicos dijeron que era una infección de la sangre, septicemia, creo. Mi hermana le asistió y yo también fui. Durante muchos días estuvo delirando. En la noche de su muerte se apagaron todas las luces del hotel. Yo no sabía que también se habían apagado en todo El Cairo. Pero realmente fue así. Se apagaron todas las luces. Hasta hoy nadie sabe la razón. ¿No sabe por qué? Había 4 redes de luz diferentes, ¿no es cierto? Lord Carnarvon, Exacto, y todas se apagaron a la ¿considera vez. usted que aquel día sucedió algo más que fuese realmente inexplicable? Sí. Le puedo contar algo fuera de lo corriente. Cuando viajé a Mesopotamia, dejé en Inglaterra a Susie, un pequeño fox terrier. Se incorporó a las 4 menos 5 de la madrugada cuando murió mi padre, justo con 2 horas de diferencia respecto del Cairo. Se desplomó con espuma en el hocico y murió. ¿Cómo se lo explica? Imposible. Realmente suena misterioso. También aquí, en la entrada de la casa de Howard Carter, sucedió algo extraño el día de la apertura de la tumba. El hijo del criado lo recuerda. Cuando Carter abrió la tumba, entró una serpiente en la casa y devoró a su canario. Todas estas extraordinarias historias, incluso la muerte de Lord Carnarvon, fueron olvidadas muy pronto. El interés mundial se concentraba en las joyas que se ocultaban en la tumba de Tutankamón. Los periódicos y revistas se prodigaban en reportajes. Las fotos en blanco y negro aparecían coloreadas para resaltar la belleza de los objetos. El mundo vivía el sueño de Tutankamón. En 1924, un año después, hubo noticias de nuevas desgracias. 5 visitantes de la tumba murieron repentinamente. El conservador Mace, a la derecha de la imagen, quitó la última piedra del muro y con ello, como se pensó después, firmó su sentencia de muerte. El empresario norteamericano George Gould había inspeccionado la tumba y esa misma tarde falleció, al igual que el catedrático de literatura inglés Lafleur. 2 días después de su visita, murió el conservador del Museo del Louvre, George Benedict. Y a la edad de 46 años, el secretario de Carter, Richard Bethel.
Cuando su padre Lord Besbury lo supo, se arrojó por una ventana. No solo eso, sino que el vehículo funerario arrolló a un niño cuando se dirigía al cementerio. La realidad y la histeria empezaron a entremezclarse. Los titulares se volvieron sensacionalistas. ¿Realmente se estaba vengando el difunto rey? Al pie de esta figura en la tumba de Tutankamón se encontró una tablilla con la siguiente profecía: la muerte golpeará al que moleste el descanso del faraón. Aunque esta tablilla nunca ha sido vista. La maldición del faraón, ¿mito o realidad? La pesadilla de la maldición de los faraones volvió a revivir en un círculo cultural totalmente diferente, a 3.000 kilómetros al norte del Nilo y 50 años después de la misteriosa cadena de muertes en Egipto. El castillo Wawel de Cracovia, antigua capital de Polonia, fue lugar de coronación y enterramiento de reyes polacos. Hace unos 500 años fue depositado aquí el rey Jagiellonios Casimiro. Su sarcófago es creación del escultor Beit Stos. La entrada a su cripta se encuentra bajo la lápida de Isabel, esposa del rey. Ella fue la primera mujer de los Habsburgo que se casó con un rey eslavo. En 1973, 14 científicos polacos entraron en la cripta para examinar los restos mortales de la pareja real. Esto no se dio a conocer a la opinión pública. Dentro de la tumba solo se encontraron la corona, el cetro y la espada, todo muy deteriorado. Como vemos aquí, los investigadores trabajaron sin mascarilla y sin guantes. Una vez finalizada la investigación, el cardenal de Cracovia, hoy Papa Juan Pablo II, volvió a inhumar a la pareja real. Un año más tarde, 4 miembros de la comisión investigadora habían muerto. El periodista cracoviano Zbigniew Swinch se enteró de ello y comenzó a hacer indagaciones. De hecho, un año después, los rumores sobre Wawel se extendieron por toda Cracovia. Hasta la fecha ya se habían producido muchos casos mortales repentinos entre los científicos, ya fuese por fallo cardíaco o por derrame cerebral. El tema me interesó mucho y decidí seguir el rastro de los rumores. Algún tiempo después, la cadena mortal continuó. Murieron más personas que habían asistido a la apertura de la tumba real. Todos fallecieron de un modo parecido. Pero dado que vivían fuera de Cracovia y del castillo Wawel, en un principio nadie relacionó su muerte con el tema. De los 14 científicos murieron 12. A la maldición de los faraones había que añadir la de Casimiro. El catedrático doctor Edward Ruczycki y yo somos los únicos supervivientes de la comisión investigadora. Por aquel entonces sucedieron cosas que me tenían perplejo. Ya durante las labores en la tumba, yo sufrí fuertes dolores de cabeza, mareos e incluso insomnio. El señor Ruczycki no tuvo esas molestias porque pasó muy poco tiempo en la tumba y tampoco tomó parte en los ensayos de laboratorio posteriores. Yo me preguntaba el porqué de lo que me ocurría a mí y el porqué de lo que después sucedió a los demás. Estas investigaciones duraron años. ¿Por qué murieron los 12 científicos polacos? Los resultados dieron la vuelta al mundo.
Fue sobre todo el periodista Swinch quien facilitó las informaciones. Constantemente estuvo siguiendo los pasos del microbiólogo profesor Smith. Resultados de primera mano. ¿Es aquí donde acaba la maldición del faraón, en un tubo de ensayo de Cracovia? A więc, panie redaktorze, chcę panu przedstawić te kultury mikroorganizmów. Esto de aquí son microorganismos que hemos creado a partir de bacterias y hongos de la tumba de Casimiro. Uno de estos microorganismos es el Aspergillus flavus. Lo hemos hallado en el fémur del rey de los Jagellonios. Según nuestra opinión, ha desempeñado un papel decisivo en la muerte de mis colegas. Voy a mostrarle la sustancia en el microscopio. ¿Ve el aspecto que tiene un cultivo de Aspergillus flavus? Y ahora voy a mostrarle otra sustancia. Son bacilos que hemos obtenido de las bacterias de Aspergillus de la tumba. Como sabemos, estas bacterias tienen 500 años. Mediante descargas térmicas hemos conseguido revivir estos bacilos. Repito, de todos estos cultivos de hongos, el Aspergillus flavus de la tumba del rey Jagellonio es evidentemente el más venenoso. Nuestras investigaciones demuestran sin lugar a dudas que es el responsable de la muerte de las personas que tomaron parte en el análisis de la cripta de Bauer. Volvamos a Egipto. Volvamos a las tumbas milenarias. ¿Son aquí también válidos los resultados de las investigaciones polacas? ¿Existía ya entonces el letal Aspergillus flavus? Sí existía. En todo caso fue descubierto en la momia de Ramsés II, el gran faraón que reinó hacia el año 1200 a.C. A comienzos de este siglo, su cadáver embalsamado fue hallado en su escondite cercano al Valle de los Reyes. Hace 10 años, los egiptólogos descubrieron severos indicios de putrefacción en la momia. Esta fue trasladada a París. Allí los investigadores trabajaron durante 7 meses para salvarla. De hecho, cuando fue traída a París, ya se conocía que la momia estaba siendo atacada por hongos en algunas zonas. El sarcófago que la contenía albergaba cultivos de hongos. Incluso la tela que la amortajaba revelaba en algunos sitios concentraciones de hongos. Finalmente también se encontraron estos parásitos en la propia momia, sobre todo en las orejas. Entre estos hongos se encontraban los más agresivos, los del grupo de las Aspergillus, y entre ellas 2 de las especies más peligrosas, el Aspergillus niger y el Aspergillus flavus. A diferencia de Polonia, en Francia no murió nadie, seguramente por una casualidad. Los científicos llevaban mascarilla y guantes para no transmitir sus propias bacterias a la momia. Insospechadamente, puesto que los resultados de las investigaciones polacas aún no habían sido dados a conocer. Hongos venenosos, ¿un riesgo también para saqueadores de tumbas? En el pueblo egipcio Drabu el Negá, sus habitantes encontraron en 1895 bajo esta casa, en una tumba ya vacía, otra galería. De lo que dedujeron que dicha galería conducía a otra tumba inviolada. Se sabe que en esta zona fueron enterrados reyes de la 18ª dinastía. Los habitantes del pueblo querían hacer el descubrimiento de su vida. 3 o 4 hombres fueron los primeros en bajar a la galería. Ningún hombre volvió de esta tumba. Todo aquel que entraba se quedaba dentro. Las mujeres lamentaron la pérdida de sus maridos y de sus hijos. Gente de Luxor también entró en la tumba para investigar. Estos tampoco regresaron. Entonces vinieron representantes del gobierno y cerraron la mina para que nadie más entrara. Todas las personas que accedieron a la tumba están muertas.
En los siguientes 10 años hubo audaces que querían saber lo que sucedía. Hasta el año 1905, los desaparecidos eran casi 50. ¿Una leyenda oriental? Hicimos nuestras investigaciones. Un inspector egipcio ha entrado con nosotros en la vieja tumba, hoy día un gallinero. Va a mostrarnos la embocadura de la galería. Pero solo se puede despejar el borde superior. La razón: las personas que allí murieron eran musulmanes. Según el rito islámico, no se debe mover a los muertos. De este modo, sigue sin conocerse si la causa de las muertes aquí fueron los hongos. La familia Rasul también mostró esta tumba al arqueólogo Howard Carter. Esto lo sabe el egiptólogo profesor Ali Hassan por medio de las anotaciones personales de Carter. Carter escribe que hay muchas historias que resultan un tanto extrañas relacionadas con esta tumba. Seguramente por esta razón Carter se decidió por la tumba de Tutankamón. Entonces no podía sospechar que allí también encontraría una muerte enigmática. Expertos franceses en enfermedades pulmonares examinaron estas muertes. Siempre hemos sentido un gran interés por estas muertes. Desde hace años nos ocupamos del problema de enfermedades pulmonares alérgicas. Y hemos comprobado que hay similitudes entre los síntomas que padecieron los egiptólogos que participaron en las excavaciones de Tutankamón. La pregunta sería, lógicamente, ¿había moho en la tumba de Tutankamón? En las imágenes retrospectivas hemos encontrado muchos indicios positivos. Había moho en todos los objetos orgánicos de la tumba, así como en las paredes. Sin duda, los excavadores tuvieron que desempeñar su trabajo en una atmósfera muy polvorienta, incluso aunque no se sirvieran adicionalmente de un fuelle como maíz. Fue la inhalación de este moho lo que provocó en ellos todo tipo de enfermedades alérgicas respiratorias. Uno se pregunta si las esporas de hongos pueden tener un efecto nocivo después de tantos miles de años. La respuesta solo puede ser afirmativa. Incluso es muy probable que después de tantos milenios, su potencial alérgico se haya incrementado. Polvo y moho hay en todas las excavaciones. Limpiando las paredes, recogiendo las tumbas o tamizando los escombros. Peligro de muerte para todos aquellos con problemas pulmonares o respiratorios. Las causas de los fallecimientos así lo demuestran. Lord Carnarvon, que financió las excavaciones de Tutankamón, padecía de los pulmones desde su accidente de automóvil. En una de las últimas fotos se ve cómo a la izquierda mira dentro de la cámara mortuoria a través del muro de ladrillo. Especialmente en ese momento tuvo que inhalar gran cantidad de polvo. 6 semanas más tarde murió de pulmonía. El conservador francés Georges Benedit murió de congestión pulmonar. La congestión pulmonar también fue causa de fallecimiento de otros visitantes de la tumba. Es el caso del empresario Gould, del profesor Lafleur y del radiólogo Reed, que había examinado por rayos X el sarcófago del faraón. Estas 4 personas murieron a las pocas horas de haber abandonado la tumba de Tutankamón. El ayudante de Carter, Howard Mays, enfermo de los pulmones ya antes de las excavaciones, tuvo que abandonar su actividad. Ni siquiera los diferentes tratamientos pudieron salvarlo. 2 años después de la apertura de la tumba murió. Al igual que el profesor Smith de Cracovia, Howard Carter padeció dolores de cabeza, problemas circulatorios y mareos. Carter sufrió estas molestias hasta sus últimos días. Este es un tejido copto. En estas telas amortajaban a sus muertos los coptos, cristianos egipcios del siglo III hasta el VI. Las personas que tuvieron contacto con estas telas mostraron síntomas de enfermedad parecidos a los de los arqueólogos.
tos, picores en el cuello, enrojecimiento faríngeo, urticaria y dolores de cabeza. Se denomina enfermedad copta. El origen de esta enfermedad no está claro aún. En todo caso, en los experimentos de laboratorio se han aislado ciertos hongos de los tejidos. Estos son los grupos Aspergillus fusarium y Mucor. Aspergillus, el hongo en sus diversas variantes. Ya sea en las llanuras del Vístula o en el Nilo, en todo el mundo hay suelos de cultivo ideales para esta especie de hongo. Surge de la descomposición de tejidos orgánicos y por tanto aparece en cualquier ambiente. En el agua, en el polvo doméstico, en los alimentos descompuestos y en la agricultura. Todo ser humano inhala estas esporas. Un cuerpo sano las rechaza. Pero si estas esporas se concentran en masas venenosas, por ejemplo en tumbas y en silos agrícolas, son peligrosas incluso para un organismo fuerte. Quien padezca afecciones bronquiales o pulmonares no tiene la menor salvación, acaba muriendo. El tratamiento con antibióticos incluso acelera el proceso, porque destruye importantes bacterias del sistema inmunológico. Esta imagen muestra el deterioro típico del pulmón tras la inhalación de esporas. Las arterias segregan hematocitos que llegan a los alvéolos pulmonares y allí se concentran junto con las proteínas. El pulmón ya no puede tomar oxígeno y el ser humano se ahoga. Una cosa es cierta. Los hongos del grupo Aspergillus son responsables de todos los casos de muerte y enfermedades en las épocas relacionadas con la apertura de tumbas. Los médicos y científicos reconocen que el más letal es el Aspergillus flavius. La maldición del faraón. La ciencia la ha relegado al plano legendario. Pero la pregunta permanece. ¿Conocían los antiguos egipcios los efectos de estos hongos? ¿Protegían de esta manera las tumbas de sus faraones? ¿Hongos como arma secreta contra intrusos y profanadores? ¿Quién guardaría oro por valor de tantos millones sin un sistema de alarma? Tan solo el oro de los sarcófagos tiene un valor de 40 millones de marcos alemanes. Sí, es posible plantearse un sistema de seguridad tóxico. De antiguos papiros conocemos que los egipcios tenían amplios conocimientos de plantas medicinales y venenosas. Hoy se conservan numerosos tratados sobre recetas medicinales. Los componentes individuales de cada medicamento se medían incluso al miligramo. La receta exacta es una invención de los egipcios. Los pacientes debían tomar las medicinas diluidas en cerveza por las propiedades antibióticas de su levadura. Incluso se empleaba el extracto de la dormidera, base del opio y de la morfina, como anestésico y calmante. En cirugía también estaban muy avanzados. Comparando con instrumentos modernos nos encontramos unas pinzas, puntos de sutura, cucharas y sondas, instrumentos para eliminar el periosteo y vendajes. El instrumental quirúrgico apenas ha cambiado desde hace 3000 años. Lo más importante para la vida en el más allá era la conservación completa del cuerpo. Por ello la técnica de embalsamar estaba muy desarrollada y la practicaba una casta sacerdotal especial. Estos creadores de momias tenían excelentes conocimientos de anatomía. Así ayudaban a los médicos a diagnosticar enfermedades extrañas, dado que los médicos no podían diseccionar por motivos religiosos. Seguramente Ege, sumo sacerdote de la época de Tutankamón, conocía todos los secretos farmacológicos y médicos de su tiempo. Fue él quien equipó la tumba del joven faraón con tanta fastuosidad y también quien le sucedió en el mando durante un breve tiempo. Entonces un advenedizo asumió el gobierno, Horemheb a la derecha de la imagen.
comandante general del ejército egipcio, faraón militar. Su justa fama de despiadado y sin escrúpulos le hizo sospechoso incluso de la muerte de su antecesor. Fue uno de los 12 hombres que despidió por última vez los restos de Tutankamón, de modo que tuvo que contemplar todos los tesoros de la tumba. ¿Por qué no mandó saquearla? Semejante alarde de oro tuvo que ser fuera de lo normal incluso en aquella época. En cualquier caso hay un dato extraño. Ya en tiempos de Horemheb intentaron robar en la tumba, como lo demuestra este agujero, pero por lo visto los ladrones no consiguieron rematar su obra. Dejaron tras de sí un auténtico caos. Valiosas joyas fueron arrojadas aleatoriamente en algunas cajas. Los sacerdotes de la necrópolis volvieron a cerrar la tumba, pero no la decentaron, a pesar de la creencia de que el orden de los objetos tributarios para el más allá era de vital importancia. Nunca sabremos si conocían el mortal sistema de seguridad de la tumba, o incluso si la habían implantado ellos. Tampoco se ha resuelto hasta hoy el enigma de las pirámides de Gizeh, en el Cairo, la única maravilla del mundo antiguo que se puede ver actualmente. ¿Tumba, observatorio o qué? Nadie lo sabe con seguridad. En la famosa biblioteca de Alejandría, que pudo ser así, es posible que se hubiera encontrado la respuesta. Porque allí se conservaba toda la sabiduría de aquella época en más de 500.000 de papiros. En el gran incendio del año 47 a.C., todo quedó destruido. Tan solo en la Edad Media hubo astrónomos, matemáticos, físicos y médicos que comenzaron de nuevo las investigaciones. Pero hasta ahora todavía no se han recuperado todos los conocimientos. Excavaciones en las pirámides. También los arqueólogos se afanan en encontrar la solución a preguntas sin respuesta. Tal vez la clave que todos esperan se encuentre en algún pasadizo subterráneo desconocido. La clave de los procesos físicos que se observan en el interior de las pirámides. El ordenador nos muestra la orientación de las pirámides en Gizeh. Cada lado está orientado exactamente a un punto cardinal. La mayoría de los experimentos se han hecho con la pirámide de Keops, la mayor y más antigua de Gizeh. Y así son las pirámides por dentro, con sus pasadizos y sus cámaras. Un alzado de la gran galería, acceso a la cámara mortuoria. Las piedras del techo y las paredes están aseguradas entre sí para evitar deslizamientos. Una obra maestra de la arquitectura. Ya en tiempos de Napoleón, los eruditos franceses intentaron medir esta construcción monumental. Últimamente han sido los americanos quienes se han ocupado especialmente de su investigación. Uno de los principales colaboradores de nuestra serie es la Mencken Research Foundation, una sociedad científica. Nos ocupamos de nuevos campos de la ciencia para mejorar la calidad de vida de la humanidad. Nosotros también hemos elegido la forma de la pirámide de Keops y hemos construido nuestro modelo según sus medidas. En el experimento de la carne nos concentramos en la zona de la cámara mortuoria porque hay indicios de fuerzas especiales. Esto vamos a examinarlo y a documentarlo con detenimiento. Se corta un trozo de carne en dos partes. Un fragmento lo colocamos a la altura de la cámara real. El otro lo colocamos en el suelo de la pirámide.
Con la brújula orientamos la pirámide hacia el este. Solo así funciona el experimento. La otra pirámide es girada de esa dirección. A cámara rápida se aprecia muy bien la transformación de la carne en el espacio de 20 días. El fragmento de carne sobre el suelo de la pirámide se pudre. El otro fragmento, a la altura de la cámara real, se seca. Acaba momificándose. Evidentemente se concentran aquí, a esta altura de la pirámide, energías de tipo desconocido. Mediante la reflexión dentro del espacio, se destruyen todas las bacterias, las que provocan la putrefacción y las que impiden la formación de moho. Pero solo funciona cuando el espacio de reflexión, o sea, la pirámide, es de un material no conductor, como piedra, cristal, papel, madera o plástico. También los metales se modifican dentro de la pirámide, sin intervención mecánica. Esto lo demuestra un experimento que se llevó a cabo en la Universidad Técnica de Múnich, bajo la dirección del catedrático Eichmeyer. Se partió en dos una hoja de afeitar. Mientras se conserva una parte bajo llave, la otra se deposita a la altura de la cámara mortuoria. Allí permanece durante 8 días. Bien, veamos. Ahora vamos a examinar la parte colocada bajo la pirámide en comparación con la otra parte. Para conseguir la imagen se proyecta el haz de electrones lentamente sobre la parte a examinar, para obtener una imagen nítida. Si contemplamos los dos filos, podemos comprobar que hay diferencias en el grosor del filo, pero también en la estructura de la superficie de las hojas. En una hoja vemos estrías ordenadas de forma paralela, mientras que en la otra vemos estrías que se cruzan entre sí, como si no estuvieran ordenadas de forma regular. Si vemos una imagen ampliada de ambas hojas, comprobaremos que el grosor del filo es diferente en las dos. Este mide unas 4 micras, el otro más o menos 4 millonésimas de metro. La flecha indica el filo de la hoja de la pirámide. Se distingue claramente la modificación del metal con respecto a la otra hoja. En el experimento de las hojas de afeitar, se ha comprobado que la orientación norte-sur de la hoja y la reflexión de energía en la pirámide provoca una resonancia. Así, cambia la estructura molecular de la hoja. Posiblemente el campo magnético de la Tierra, junto con la forma especial de la pirámide de Keops y la orientación norte-sur, impidan que la energía salga de las zonas laterales. El gráfico del ordenador resalta estos fluidos. La energía revierte dentro de la cámara, y esta energía reflejada modifica la materia. Son energías que, evidentemente, actúan sobre el hombre. Víctima de estas energías fue el investigador George Reisner. En 1942 se desplomó en la cámara mortuoria de Keops y murió sin haber recuperado la consciencia. La estancia dentro de la pirámide no está exenta de peligro. Es posible que a causa de ello, el presidente soviético Nikita Khrushchev recibiera un telegrama del servicio secreto de Moscú durante su visita a Egipto. Le prohibieron entrar en las pirámides. Khrushchev obedeció y solo visitó los templos. Especulación, teoría o simple miedo a lo desconocido. Solo hay una cosa segura.
En la cámara mortuoria de la pirámide, con el sarcófago en el centro energético, se concentran fuerzas que hoy día, a pesar de toda la alta tecnología, no se pueden definir con exactitud. La sabiduría de los antiguos egipcios está aún por ser alcanzada. El sol sobre el Nilo. Desde la época de construcción de las pirámides, ha amanecido más de 1,5 millones de veces. ¿Y cuántas veces más amanecerá hasta que conozcamos todos los secretos de esta antigua cultura?